periodista colombiano, columnista del semanario Voz de Colombia. ¿Cómo estás, Hernán? Siempre un gusto tenerte en nuestro espacio. Esther, muy buenos días, un saludo cordial, gracias por la invitación. Bueno, nos lamentamos esta nueva ola de violencia que se vive en Colombia. Quisiera tu percepción de quiénes están detrás de los atentados violentos, no solamente con ya el atentado, el intento de asesinato contra Miguel Uribe Turbay, sino también estallidos de bombas en varios sectores, hay fallecidos. Eh, ¿Qué persigue esto y quiénes están detrás de esto? Pues Esther, sí, lamentablemente lo que uno tal vez en la última década no creía que podría pasar en términos de métodos de violencia en la política, pues se repitieron como efectivamente tú estás anunciando, desde carros bombas en el caso del departamento de Cauca y Valle del Cauca, y pues por supuesto el atentado a la oposición. Digamos, de una u otra manera, el primero, el atentado, pues ha cambiado mucho el panorama político en torno a la responsabilidad, a entender de dónde viene la responsabilidad del atentado, porque en buena razón uno puede entender ahí a qué nos estamos realmente enfrentando. Lo que hoy tenemos después de casi 72, un poco más de horas del atentado, es que hay unas serias informaciones que el presidente ha venido de una u otra manera sustentando a través de su cuenta y de sus discursos, pero también la fiscal general de la Nación estuvo el pasado lunes en una rueda de prensa entregando como los primeros indicios sobre las investigaciones que apuntarían a tres situaciones particulares, dice la investigación. La primera hipótesis es una situación personal de Miguel Uribe que pueda suceder por alguna razón. Dos, un plan de desestabilización contra el gobierno nacional que empiezan por un atentado contra un dirigente importante de la oposición, continúa con un ciclo de carros bombas y luego otro magnicidio frente a alguien del alto gobierno. Entonces estamos hablando sobre esas dos hipótesis básicamente que se están dando las investigaciones, y la segunda pues ha venido generando una serie de insumos el presidente que involucra en buena medida organizaciones mafiosas internacionales que entre otras también tendrían relación con un plan mucho más amplio de desestabilización en el continente que incluye por supuesto Venezuela. Y en esa medida también estamos pendientes sobre las informaciones que se han venido generando a partir de un complot muy considerable, digamos, importante, significativo, de la mafia internacional en torno particularmente a Colombia. Entonces, ese es el panorama hoy que encontramos, y a eso se le suma el ajetreo político de una posible convocatoria, ya en firme mejor, de la consulta popular a través de un decreto popular del presidente, nos detallaras y un que poco más también esto, ¿no? hace Porque parte como de todo el ejercicio. fíjate, Hernán, justamente conversábamos con el congresista Gabriel Becerra el martes. Nos decía que el día de ayer iba a ser un día definitorio porque se había convocado la plenaria del Senado para ayer, eh, sin muchas esperanzas de que allí se pudiera dilucidar el tema de la reforma laboral, por lo que parecía lucía ya como prácticamente un hecho la convocatoria del presidente a una consulta popular. Ya es entonces un hecho esa convocatoria. ¿Cuándo podría realizarse? Y en un escenario de violencia como este, ¿pudiera tener realmente el apoyo popular esta consulta? Pues Esther, yo creo que va a depender mucho del resultado de la reforma laboral que precisamente tú has señalado. De hecho, a manera de chiva, a esta hora siguen en reunión los coordinadores ponentes del proyecto
y me cuentan que eventualmente han, digamos, desescalado intereses en función de llegar a acuerdos que posibiliten que la mayoría de preguntas que está proponiendo el presidente Petro puedan estar dentro de la reforma. Sin embargo, la puja es dura, porque no solamente pues aquí están en vela los intereses de los partidos, sino sobre todo los intereses de los empresarios, que Pero es entonces ya es realmente un con quien hecho se ha la venido. convocatoria de la consulta. Sí, efectivamente, es un hecho. Lo que pasa es que este es un hecho político y otro hecho político dependerá del resultado de la reforma. Lo que sí es cierto, Esther, ya para terminar la chiva, es que no va a haber acuerdo en la mayoría de artículos que generan mucho problema, sobre todo la contratación por horas, que es básicamente arrasar con todos los derechos de los trabajadores. Y en ese orden de ideas, si eso sucede hoy, así sea un artículo que es ese, el que propone la oposición, seguramente va a tener más solidez la convocatoria por decreto a la consulta popular. Y ya para terminar, el tema de la consulta de la convocatoria, si se llega a dar, yo creo que sí va a ser concurrida, Esther, porque ese tema de las horas extras, de los derechos de los trabajadores, está hoy sobre la agenda nacional. Y eso es muy importante. Creo que por eso es que el Congreso ha tenido tanta precaución en saber cómo actuar para no desatar lo que eventualmente podría calcular el presidente, y es una digamos, el ánimo de la gente se concrete rechazando el Congreso, votando en la consulta. Ese es básicamente como la contradicción política que existe hoy, y que por lo tanto quieren, a como dé lugar la oposición, bajar el decreto, bajar la consulta, porque saben que eso no le permite pues al presidente poder tener capacidad política de seguir explicando a la gente cómo son los cambios y cómo se pueden lograr los cambios a partir de las decisiones populares y autónomas de la gente en las urnas. Estamos conversando con el periodista colombiano Hernán Camacho, un buen amigo quien nos ha acompañado durante años a conocer detalles de la situación en Colombia, país hermano donde hoy viven millones de venezolanos, y aquí convivimos con millones de colombianos y tenemos una estrecha relación entre ambos países. Hernán, hay otras dos cosas que quisiera tu comentario. Una es la participación de grupos violentos en estos atentados. Se ha señalado a las disidencias de las FARC, que me parece que es como la nueva Al-Qaeda, la Al-Qaeda de esta región, un grupo violento instrumental a quien mejor le parezca, prácticamente unos mercenarios en Colombia. Y el tema del apoyo de las organizaciones políticas que hacen vida en el pacto histórico. También a Gabriel Becerra le preguntábamos eso desde nuestra humilde perspectiva, sin ánimo de ser predictivos sobre situaciones que no conocemos a profundidad, pero luce un poco solo el presidente Gustavo Petro. Creo que luce más acompañado de las organizaciones sociales que de los partidos políticos que lo llevaron al poder. Sí, Esther. Bueno, la primera, efectivamente, hay una situación complicada en términos de creación y fortalecimiento de grupos efectivamente violentos de corte mercenario, muy vinculados al paramilitarismo, sobre todo al narcotráfico, y muy también ligados, digamos, a sus territorios, que han sido desafortunadamente territorios muy violentos. El caso pues del Catatumbo, Arauca, etcétera, que por supuesto hace parte de la lógica de estar muy cerca de esa frontera, que se genera mucha tensión históricamente hacia nosotros, digo, hacia el territorio colombiano, y esos territorios han sido ocupados por personas que no violentas, sin capacidades políticas, o siquiera pues digamos con alguna insinuación insurgente. Más bien han tenido un comportamiento de eso. Y yo creo que en buena medida las responsabilidades de las acciones del Valle del Cauca se les atribuyen efectivamente a ellos,
como parte de un plan de intentar, pues digamos, hacer presencia violenta, porque los procesos de paz el gobierno ha manifestado poderlos mantener mientras se cumplan algunas condiciones mínimas, entre ellas precisamente no atacar la población civil y no generar actos de esta índole. Entonces creo que ha sido más alimentado por el combustible del narcotráfico y los intereses del territoriales, que crece la conflictividad. En el caso del Cauca, pues es que en el caso del Cauca hay casi todos los ingredientes violentos del conflicto en Colombia, y todos pequeños. Nadie puede decir que es, digamos, hace presencia armada y domina el departamento, y esa es la dinámica en todos los departamentos. Fíjese que uno puede hacer una comparación con el viejo conflicto del siglo pasado en Colombia, donde había una sola fuerza insurgente que copaba, digamos, los territorios y que tenía una determinada lógica de guerra. En este caso, todas las situaciones de esa guerra no se repiten, por el contrario, son guerras pues realmente fratricidas y muy, muy violentas. La utilización de drones, por llamar de una manera en los escenarios del campo colombiano, donde afectan mucho a la población civil, a los chiquitos que van de camino al colegio, etcétera, en las zonas rurales, pues digamos que todo eso ha lesionado la confianza de poder decir que estos grupos realmente tienen una vocación de paz, pues sobre todo que tengan una vocación política, aunque la reclaman, pero sí la sociedad sí se ha dado cuenta que no, por ahí no es. Bueno, y en el caso del pacto histórico, ya para acabar, sí. Yo también, digamos, hay una percepción de que el presidente está solo, pero el presidente, por el contrario, en la medida en que está saliendo a la plaza pública, está retomando la fuerza suficiente. Y es cierto que el pacto también está reaccionando frente a acompañar esas decisiones. El pacto, de todas formas, ha sido, no es una fuerza mayoritaria en el Congreso, y eso también limita buena parte de la presencia, digamos, de acompañamiento político con el presidente. Ayer justamente muy pocos representantes o congresistas pudieron acompañar al presidente porque justamente estaban aquí en los días cruciales de la reforma. Entonces son poquitos, digamos, los del pacto, y tienen como muchas tareas. No obstante, lo que sí acompaña muchísimo al presidente son las organizaciones sociales. Sí. Y eso se vio ayer en Cali. Una inmensa cantidad de gente que acompañó, duró, lo esperó, porque pues generalmente la agenda presidencial nunca se cumple, y más bien se demora un poquito, pero la gente tuvo la paciencia del mundo para escuchar al presidente y llenarse, y eso me parece que el presidente lo está entendiendo como parte de su respaldo político mucho más importante que el del pacto histórico, que está en ciernes. A propósito, seguramente Gabriel les contó que estaba como naciendo esa fuerza política y está en ese tránsito, ¿no?, de lograr nacer del todo. Entonces me parece que tal vez por eso la percepción de no estar el pacto con el presidente, pero estrechamente sí han estado vinculados, están trabajando, y creo que tienen una sola estrategia. Siempre es un gusto conversar contigo, Hernán. Nuestros mejores deseos para Colombia, para el pueblo colombiano, y estaremos en contacto porque seguro vamos a tener noticias en estos días sobre las cosas que están sucediendo en Colombia. Un abrazo. Estaré pendiente. Un abrazo y un saludo cordial a todo ese bello país. Era Hernán Camacho, periodista colombiano, es columnista en el semanario Voz de Colombia, y además un atento seguidor de todos los procesos sociales y políticos en su país de origen. Nos ha acompañado durante años en revisar lo que pasa en el hermano país. Vamos a hacer la pausa de esta hora, volvemos en unos minutos.